y vamos a empezar con el tema de hoy, que es el uso de anticoagulantes orales en casos difíciles o en pacientes complicados. Como todos sabemos, estos medicamentos, estos anticoagulantes orales, han llegado a revolucionar el manejo de nuestros pacientes como antitrombóticos. Nos han facilitado la vida en muchos aspectos. Ahorita vamos a ver por qué. Antes se conocían como nuevos anticoagulantes orales, ya no son tan nuevos, ahora los mencionamos como anticoagulantes orales directos y tienen una amplia gama de indicaciones que están actualmente aprobadas, como las pueden ver aquí en el cartel que trajeron los de Pfizer. Los usamos tanto para tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa, para profilaxis de eventos tromboembólicos en cirugías de ortopedia, para prevención de fibrilación auricular, de prevención de stroke en fibrilación auricular. Aquí les pongo una pequeña tablita donde se mencionan los 3 fármacos con los cuales contamos ahora en México: dabigatran, que es un inhibidor del factor 2, rivaroxaban, que es inhibidor del factor 10A, y apixaban, también inhibidor del factor 10A. Estos son los diferentes estudios clínicos que se han realizado con estos fármacos, tanto para prevención de eventos vasculares cerebrales, en fibrilación auricular, todos los estudios que se han realizado en enfermedad tromboembólica venosa, incluyendo, por supuesto, cosas graves como es la embolia pulmonar y la recurrencia de tromboembolia pulmonar, cosas tan graves como esto que vemos aquí en esta tomografía. Vamos a empezar el tema con el abordaje de un caso clínico. Si ustedes quieren hacer alguna aportación, por favor, siéntanse libres de participar. Y bueno, les traigo un caso que este es el paciente que comúnmente vemos nosotros en cardiología o incluso en los laboratorios de arritmias. Esta es una mujer de 74 años de edad. Ella es diabética, la estamos viendo en cardiología por una miocardiopatía dilatada de no isquémica, es chagásica, y está en su tratamiento médico para falla cardíaca con carvedilol, IECA, espironolactona, etc. Tiene también un antecedente de gastritis erosiva, aparentemente por un Helicobacter pylori, y la vemos también por fibrilación auricular persistente, para lo cual está siendo manejada con amiodarona. En esta ocasión, la paciente llega por deterioro de clase funcional, refiere palpitaciones y en ocasiones eventos de mareo. Como pueden ver ustedes aquí en el electrocardiograma, vemos que es un ritmo irregular, aquí lleva una frecuencia lenta, esto es una fibrilación auricular con un ritmo lento, incluso aquí hay algunos latidos de escape nodal y al mismo tiempo también tiene fibrilación auricular rápida, lo cual le condiciona estos síntomas de palpitaciones. Dentro de sus laboratorios todo estaba bien, excepto la creatinina sérica, 1.2 de creatinina sérica, con una tasa de filtrado glomerular calculada, aquí fue con fórmula de Cockcroft, de 45. Sus pruebas de función hepática normales. Este es el ecocardiograma que se le realizó y como se espera en pacientes chagásicos, pueden ver ustedes una gran dilatación de cavidades del ventrículo izquierdo. Hay dilatación también de la aurícula izquierda y, bueno, una fracción de expulsión bastante comprometida con 27%, la FEBI. Entonces, en este caso, en este contexto de un paciente adulto mayor con una miocardiopatía dilatada, que tiene mucho riesgo de tener eventos tromboembólicos, ¿qué considerarían ustedes? ¿Requiere una terapia antitrombótica? ¿Cuál sería el mejor antitrombótico para esta paciente? Por ser adulto mayor y tener factores de riesgo, ¿sería conveniente dejarla solamente con aspirina? ¿Alguno opina que aspirina clopidogrel para evitar tal vez riesgos de sangrado? ¿Algún anticoagulante directo de estos que les comentaba? ¿O definitivamente es un caso para utilizar warfarina? ¿Alguien opina que no requiere anticoagulante oral? Si quieren levantar las manos. ¿O todos estamos de acuerdo que tiene alto riesgo de trombosis y es necesario darle algún antitrombótico? Entonces vamos a analizar estas opciones, por qué sí y por qué no, y cuál sería el mejor tratamiento para ella.
¿Cuáles son los puntos en este paciente específico que debemos de tomar en cuenta? Primero, que tiene alto riesgo tromboembólico, no nada más por la fibrilación auricular, sino por la dilatación del ventrículo. Que la enfermedad que ella tiene, tanto la insuficiencia cardíaca como la fibrilación auricular, serán progresivas y conforme avanza la edad y el tiempo va a aumentar también su morbimortalidad. Que tiene daño renal, a lo mejor en esta etapa, bueno, aquí están los nefrólogos, ellos me corregirán. En esta etapa no está tan severo el daño renal, pero uno espera que vaya deteriorando la función renal. Esta paciente también puede tener riesgo de sangrado de tubo digestivo por el antecedente de gastritis erosiva. Y finalmente, bueno, es un adulto mayor que sabemos que también tienen alto riesgo de presentar mortalidad y otro tipo de complicaciones. Y por supuesto, las interacciones farmacológicas hay que tomarlas en cuenta. Tiene enfermedades crónicas, va a estar recibiendo antiarrítmicos y varios tratamientos que pudieran tener interacciones medicamentosas. De tal manera que cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular y otras comorbilidades, lo primero que tenemos que hacer es calcular su riesgo de eventos tromboembólicos. Aquí les marco con estrellitas los que tiene ella, tiene insuficiencia cardíaca, es, es género femenino, más de 65 años, así que nos da un puntaje de 4. Esto le confiere un alto riesgo de eventos tromboembólicos. Y al mismo tiempo que calculamos su riesgo de trombosis, debemos estratificar su riesgo de sangrado. Como pueden ver ustedes, las variables que incrementan el riesgo de sangrado son muy parecidas a las que incrementan el riesgo de trombosis. Entonces, el balance entre la hemorragia y la trombosis es muy estrecho. Entonces, ya quedamos, tiene alto riesgo de trombosis, sí hay que anticoagularla. Ahorita vamos a ver con qué. Tiene una enfermedad progresiva, no nada más por la insuficiencia cardíaca, también por la fibrilación auricular. Todo paciente con fibrilación auricular debe ser tratado. Debemos tratar de mantener al paciente en ritmo sinusal el mayor tiempo posible. Si dejamos avanzar la enfermedad, vamos a ver que cuando la fibrilación auricular se convierte en no paroxística, de cualquier variedad, pero no paroxística, esto va a incrementar de manera significativa el riesgo de eventos embólicos, va a incrementar el riesgo de muerte por cualquier causa, y las causas de muerte aquí podrían ser insuficiencia cardíaca, infartos o enfermedades no cardíacas. Por eso es muy importante, todo paciente con fibrilación auricular debe recibir tratamiento para mantenerlo en ritmo sinusal si es posible. De tal manera que a esta señora, nosotros como electrofisiólogos, a nadie le negamos la cardioversión eléctrica. Entonces, lo primero que hicimos fue darle antiarrítmico. Siempre los precargamos con algún antiarrítmico, en este caso fue amiodarona, darle chicharrín, a todo mundo le damos cardioversión eléctrica, porque es muy importante ver a qué ritmo sale el paciente, si salió con un extrasístole, si ya no sale a ritmo sinusal, eso es algo pronóstico para nosotros y saber cuál va a ser la evolución del enfermo. Esta señora, a pesar de estar dilatada, salió a ritmo sinusal. Y como les mostraba en el electro, tenía ritmos lentos y ritmos rápidos. Entonces tuvimos que colocarle un marcapasos, que nosotros en pacientes con insuficiencia cardíaca y dilatados, utilizamos marcapasos tricamerales, como ven aquí, aurícula derecha, ventrículo derecho y cable en el ventrículo izquierdo, y continuar con el tratamiento antiarrítmico. Esta es la situación actual de la enferma. Entonces, con marcapasos, con fibrilación paroxística hasta este momento y con anticoagulante oral. Aquí está ya el electrocardiograma después del resincronizador. Falta la otra parte de esta enferma. Tiene daño renal, recuerden, les comentaba 45 de tasa de filtrado glomerular con 1.2 de creatinina sérica. Cuando nosotros tenemos un paciente con fibrilación auricular y cierto o algún tipo de daño renal, lo primero que tenemos que hacer es igual, estratificar riesgo de trombosis y de sangrado, ver si existen algunos factores que yo pueda modificar para disminuir su riesgo de hemorragia o de trombosis. En este caso, la paciente ya se presenta con cierto daño renal, que por lo que vimos en el caso no es agudo, es algo crónico y se espera que vaya a ser progresivo. Lo que tengo que cuidar son los fármacos que estamos utilizando para tratar de proteger su riñón lo más que se pueda. Y ahora sí, en este contexto de un paciente ya con enfermedad renal, tengo que decidir qué le voy a dar de
antitrombótico o de anticoagulante. Quitar todas las causas reversibles, etcétera. Entonces, antes de decidir el anticoagulante que yo voy a dar, tengo que estratificar el grado de daño renal. Esto ustedes lo manejan cotidianamente. Sabemos que para decir que alguien tiene enfermedad renal, bueno, debe cumplir ciertos criterios, que estén presentes por más de 3 meses, debe tener alteraciones tanto funcionales como anatómicas detectadas por cualquier método de imagen. Y lo vamos a estratificar con las clasificaciones que ya ustedes conocen. De tal manera que esta paciente quedaría en un estadio 3 por ahora. Recuerden que esto es algo cambiante y se recomienda que por lo menos 2 veces al año estemos estratificando la función renal de estos pacientes. ¿Cómo afecta la enfermedad renal a los pacientes con fibrilación auricular? Sabemos que los pacientes con enfermedad renal tienen mucho riesgo de hemorragia, tanto de hemorragia como de trombosis. Los factores que favorecen la presencia de hemorragia son, por ejemplo, tienen plaquetas no funcionales, tienen alteraciones en el factor de von Willebrand y las toxinas urémicas afectan también los mecanismos de coagulación. Por otro lado, el riesgo de trombosis está incrementado porque estos pacientes están en un estado permanente de inflamación, es una inflamación crónica. Hay alteración en la expresión de proteínas del endotelio, hay mayor activación plaquetaria, quitando además los factores extrínsecos. Son pacientes que están multipuncionados, tienen catéteres, han sido puncionados en varias ocasiones, se meten a máquinas de hemodiálisis y esto genera inflamación crónica. Por otro lado, vean ustedes, estos son los mecanismos moleculares que perpetúan o que favorecen la presencia de fibrilación auricular. La fibrilación auricular también es un estado de inflamación crónica, muy similar al que presentan los enfermos renales crónicos. Hay un incremento en la expresión del factor de von Willebrand. En cardiología sabemos que este incremento en la expresión es un marcador de mortalidad. Hay más fibrinógeno, alteración en la activación de las plaquetas, elevación del dímero D, que persiste esta elevación a pesar de haber cardiovertido al paciente. Entonces, lo mismo, son pacientes con un estado de inflamación crónica que comparten varios mecanismos fisiológicos que los hacen incrementar su riesgo tanto de hemorragia como de trombosis. A nivel global, ¿qué tan común es que un paciente nefrópata tenga fibrilación auricular o viceversa, que alguien con FA desarrolle falla renal? Tenemos estos datos aquí a nivel global. Se calcula que en el mundo un tercio de los pacientes con fibrilación auricular presentan cierto grado de enfermedad renal. Y si lo vemos al revés, 15 a 20% de los pacientes con enfermedad renal crónica van a desarrollar o tienen fibrilación auricular por este estado inflamatorio crónico, lo cual genera un problema muy grave de salud pública. Sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia más común en el mundo. ¿Cuánto incrementa el hecho de tener falla renal? ¿Cuánto incrementa el riesgo de trombosis en un paciente con fibrilación auricular? Vemos aquí varios metaanálisis, varios estudios que se han hecho. Vemos cómo el riesgo de embolismo en un paciente sin daño renal es aproximadamente de 3.6. Cuando tiene daño renal no terminal, prácticamente se duplica este riesgo. Pero si el paciente ya está en hemodiálisis, sigue incrementando también el riesgo de trombosis. Y por otro lado, cuando vemos el riesgo de hemorragia, vean ustedes, pacientes sin daño renal, 3.5. Con daño renal no terminal, incrementa exponencialmente el riesgo de sangrado. No se diga también en los pacientes que están sometidos a alguna terapia sustitutiva como hemodiálisis. En relación a la trombosis, este es un paciente de Pemex que llegó en bloqueo AB completo con crisis de Stokes-Adams a urgencias. Es un paciente ya nefrópata, estaba en hemodiálisis, tenía fístulas y en esta ocasión llegó por hipercalemia D7. Entonces había que ponerle un marcapasos urgente, pero pues los accesos no daba sangre por ningún lado que le picaba. Lo metimos a la sala de fluoroscopía para ver qué pasaba y vean ustedes la gran trombosis. No había forma de llegar a la aurícula derecha por ningún sitio. Entonces este paciente acabó con un marcapasos epicárdico, pero esto es para que vean cómo es un mito esto de que los pacientes nefrópatas tienen bajo riesgo de trombosis. Hacen mucha trombosis también ellos. ¿Y qué nos dice la evidencia?
que pueden presentar enfermedad tromboembólica venosa hasta el 9.8% de los casos. Y estos pacientes que presentan alguna trombosis venosa también presentarán hasta el 5.5% eventos de trombosis arterial. Entonces, sí tienen mucho riesgo de trombosis. En cuanto a qué es lo que nos preocupa de anticoagular a un paciente nefrópata, pues obviamente el efecto que va a tener el fármaco en un riñón que está dañado. Los pacientes urémicos, bueno, la uremia afecta la unión del fármaco a proteínas y entonces puede incrementar los niveles libres de cualquier fármaco, en este caso específico de anticoagulantes. Cuando existe una disminución de la tasa de filtración glomerular, bueno, disminuye la eliminación del fármaco, se incrementa la vida media de los fármacos y también se incrementa el tiempo de exposición al fármaco. Aquí vemos un paciente que tiene función renal normal y vemos cómo en un paciente nefrópata incrementa el tiempo de exposición al fármaco y esto puede predisponer a hemorragias, a eventos hemorrágicos. De tal manera que, ¿cómo voy a seleccionar el anticoagulante más seguro para estos pacientes nefrópatas? Si alguien estaba pensando en darle aspirina a este nefrópata para que no sangre mucho, ya vimos desde los 90, principios del 2000, que la aspirina, aunque sí disminuye el riesgo de trombosis, no es efectiva. La warfarina o la cenocumarina es mucho mejor que aspirina para prevención de eventos tromboembólicos. En el caso de la warfarina, que hasta hace poco tiempo era el anticoagulante de elección para los pacientes nefrópatas, si en pacientes normales cuesta mucho trabajo mantener a la gente coagulada con warfarina o acenocumarina, imagínense, o si han visto, han anticoagulado nefrópatas, es una pesadilla. Estos pacientes casi nunca están en niveles, en rangos terapéuticos de su INR, tienen muchos fármacos, hay interacciones medicamentosas y lo más importante, en pacientes con diálisis y hemodiálisis no hay estudios grandes, aleatorizados, que soporten el uso de antagonistas de la vitamina K en este grupo de pacientes ya en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. Entonces, hay muchas complicaciones con el uso de warfarina en estos pacientes. ¿Qué ocurre con los anticoagulantes orales directos? Vemos que la principal diferencia con la warfarina obviamente son sus mecanismos de farmacodinamia y farmacocinética. Aquí vemos los que tenemos actualmente en México, apixaban, dabigatran y rivaroxaban, donde actúan. Vemos que la eliminación de estos fármacos es renal, más o menos 27% del fármaco se elimina vía renal en el caso de apixaban, dabigatran 80% tiene de eliminación renal, es mucho, y rivaroxaban 33%. Vemos que una de sus principales ventajas es que su inicio de acción es rápido, 3 a 4 horas en promedio, y su vida media es corta en pacientes que tienen función renal normal. Todos estos estudios, todos los estudios fase 3 han incluido pacientes con falla renal, con depuraciones de creatinina por arriba de 25. Los que están por debajo de eso se han excluido de algunos estudios. Y aquí vemos el porcentaje, 15% de apixaban, de pacientes nefrópatas, más o menos 21% en el caso de rivaroxaban. Y estos son todos los estudios que se han hecho para probar tanto aspirina, antagonistas de la vitamina K y estos anticoagulantes directos en pacientes nefrópatas también. O sea, el ensayo clínico fase 3 con su subgrupo de pacientes nefrópatas. Y esto se ha venido haciendo desde el 2009 hasta la fecha. Como sabemos, no hay estudios que comparen cara a cara los nuevos anticoagulantes entre sí, pero tenemos los metaanálisis que de manera general nos dicen que como grupo los anticoagulantes directos tienen un perfil de eficacia, en algunos casos no inferior o superior a warfarina. O sea, pueden ser mejores que warfarina en el caso de dabigatran a su dosis de 150 miligramos, y en el caso de apixaban en su dosis de 5 miligramos. Son mejores que warfarina en la prevención de eventos trombóticos. Y en el caso de las hemorragias, estos fármacos han mostrado la gran propiedad de disminuir el riesgo de hemorragia de manera significativa en comparación con la warfarina. Vemos aquí en la dosis de dabigatran, la dosis baja, digamos 110 miligramos, disminuye mucho el riesgo de sangrado en comparación con la warfarina.
Lo mismo ocurre con apixaban, como vamos a ver más adelante. Entonces, como grupo, son fármacos efectivos y fármacos seguros para tratar a estos pacientes. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en los pacientes nefrópatas. Esto es en la población general. Si vemos ya en grupos de pacientes nefrópatas, aquí vemos, se incluyeron en cada uno de estos, que son estudios para prevención de stroke en fibrilación auricular, pacientes con depuraciones de creatinina desde 25 hasta 50, 30, 50 aproximadamente. Y vemos cómo en el caso de dabigatran conserva este perfil de eficacia, disminuye el riesgo de stroke aunque el paciente tenga daño renal moderado. En el caso de apixaban, cuando se compara con aspirina contra warfarina, contra apixaban o apixaban contra warfarina, vemos que mantiene su perfil de eficacia y seguridad a pesar de que el paciente tenga disfunción renal. En rivaroxaban, bueno, se mantuvo el mismo riesgo de hemorragia y efectividad. Si vemos los demás estudios que incluyen también ya prevención o tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa, como son todos estos, aquí están todos en grupo. Prevención de FA, prevención de trombosis venosa, tratamiento de EP. Vemos que en pacientes que tienen falla renal ligera, los anticoagulantes directos como grupo son fármacos efectivos y seguros, mantienen su perfil de efectividad y seguridad en comparación con la warfarina. Y en pacientes que ya tienen daño renal moderado, que son muchos, se ha visto que sí disminuyen el riesgo de tener un stroke, un accidente vascular cerebral hemorrágico, cosa que es muy importante en este grupo de pacientes. Y en relación al sangrado mayor, aquí sí hay ciertas diferencias entre cada uno de los anticoagulantes orales directos que vamos a ver a continuación. En el caso de apixaban específicamente, este estudio Aristóteles, como ustedes saben, comparaba apixaban contra warfarina para la prevención de stroke en fibrilación auricular no valvular. Esta tabla es un subanálisis solamente de pacientes con daño renal y aquí están clasificados dependiendo la tasa de filtrado glomerular. Como vemos, en pacientes con filtrado glomerular menor de 50, el efecto benéfico de apixaban se mantuvo a pesar de esta disminución en la falla renal, sin incrementar el riesgo de sangrado en este tipo de pacientes. Esto es muy importante porque coloca apixaban como un fármaco seguro para utilizarlo en pacientes que tienen daño renal. Y en cuanto a la disminución o no de las causas de muerte por cualquier causa, bueno, no hubo un efecto así tan significativo. Sin embargo, bueno, su principal ventaja es que no incrementa el riesgo de sangrado en estos pacientes que tienen alto riesgo para presentar complicaciones hemorrágicas. De tal manera que las guías actuales, les recomiendo estas de la Sociedad Europea, son guías para prevención de stroke en fibrilación auricular. Vienen muchos datos clínicos, están muy bonitas, si tienen oportunidad, léanlas. Aquí ya las guías europeas del 2016 sí colocan como indicación clase 1 a los anticoagulantes orales directos en pacientes que tienen daño renal leve. Cuando el paciente tiene daño renal moderado, también le dan preferencia al uso de anticoagulantes orales directos, aquí las europeas. Ya los gringos se vieron un poquito más tibios y ellos todavía dan preferencia a los antagonistas de la vitamina K o los ponen igual, puede ser warfarina o puede ser un anticoagulante oral directo. Ahorita están saliendo actualizaciones 2017 de estas guías, pero en el caso de las guías americanas todavía sigue esta situación de dar preferencia a los antagonistas de la vitamina K. Las canadienses también dan preferencia a los anticoagulantes orales directos. En el caso ya de daño renal severo, con filtrados glomerulares entre 15 y 29, los europeos siguen dando preferencia a los anticoagulantes orales directos y el grupo de pacientes en los cuales todavía no sabemos con qué anticoagularlos son los que están en hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque esto se les da warfarina, pero no hay estudios que soporten el uso de este medicamento en este grupo de pacientes. Hay resultados contradictorios, incluso algunos recomiendan ni siquiera darles anticoagulante a los que están en hemodiálisis. Bueno,
Ya que tengo estratificado al paciente y tiene daño renal, ahora sí tengo que ajustar la dosis de todos los anticoagulantes de acuerdo a la función renal del paciente. En el caso de apixaban, la dosis ajustada a la función renal es de 2.5 miligramos 2 veces al día si el paciente cumple al menos dos de los siguientes criterios: que tenga más de 80 años, que pese menos de 60 kilos. Aquí ellos ponen que tenga una creatinina sérica mayor de 1.5, aunque en la práctica clínica, bueno, es mejor hacer un cálculo estimado de la tasa de filtración glomerular. En los estudios que ven ahí, el 95% de los pacientes que tenían daño renal sí recibió esta dosis ajustada. Los otros anticoagulantes directos, ¿cómo se ajustan? Bueno, en el caso de rivaroxaban, la dosis para falla renal sería de 15 miligramos una vez al día, si el paciente cumple estos criterios. En el caso de dabigatran, ya se pone más complejo el asunto porque les comentaba, su eliminación es predominantemente renal. Entonces, si el paciente está viejito, hay que bajarle más la dosis. Si está usando otros medicamentos como verapamilo, amiodarona, otros antiarrítmicos, hay que disminuir la dosis. Entonces, dabigatran realmente no es el mejor fármaco para pacientes con daño renal. A pesar de que están las guías y las recomendaciones, que ya les comenté, vean ustedes qué es lo que sucede en el mundo real. Los pacientes, un gran porcentaje de pacientes están usando la dosis ajustada a la función renal o dosis baja sin tener los criterios. Entonces sí es muy importante, esta dosis solamente se debe usar cuando el paciente cumple los criterios que ya platicamos. No es nada más que porque está viejito y está flaquito. Hay que ajustarnos a los criterios para que podamos tener el mismo perfil de seguridad en estos fármacos. De tal manera que para el manejo de un paciente nefrópata, ya una vez que lo estratificamos su riesgo, tiene un CHA2DS2-VASc arriba de 2, requiere anticoagulante, ¿qué le voy a dar? Aspirina. La aspirina ya no está recomendada en las guías actuales, desde el 2016 ya la ponen incluso como clase 3, o sea, la aspirina hace daño, no se debe usar como monoterapia para la prevención de stroke en paciente con fibrilación auricular. ¿Qué pasa con los antagonistas de la vitamina K? Los podemos usar todavía, si revisan guías europeas, le damos preferencia a los anticoagulantes orales directos. Si el paciente tiene una depuración menos de 15, pues se lo mandan al nefrólogo, hay que ver, ¿no? Ahí es muy controversial, pueden no anticoagularlo, pueden darle warfarina, la verdad es que no hay mucha evidencia para ese tipo de pacientes. Y bueno, si deciden usar un anticoagulante oral directo, ya vimos que son fármacos eficaces, seguros, y ya vimos también algunas de las ventajas que tiene apixaban sobre los otros fármacos de este grupo. Ahora, en pacientes, siguiendo con el caso clínico, tenía la paciente también alto riesgo de tener hemorragia de tubo digestivo. Ella había tenido ya una gastritis erosiva. El punto débil o el talón de Aquiles de estos anticoagulantes directos es la hemorragia gastrointestinal. Sí se ha visto que estos fármacos como grupo incrementan el riesgo de sangrado gastrointestinal, posiblemente por la forma en la que se absorben. Y vemos aquí, por ejemplo, con dabigatran a su dosis alta, pues sí incrementa el riesgo de sangrado mayor, sobre todo en pacientes adultos mayores. Lo mismo ocurre con rivaroxaban. En el caso de apixaban no se ha visto que incremente el riesgo de hemorragia comparando con los que toman warfarina. Entonces, eso también le confiere la propiedad de que si hay riesgo de sangrado de tubo digestivo, pudiera ser un fármaco seguro o que nos va a dar menos riesgo de sangrado en comparación con los otros. Aquí lo vemos de manera gráfica. Aquí está el estudio Aristóteles que compara apixaban contra warfarina. Y vean cómo no hay un incremento significativo en el riesgo de hemorragia de tubo digestivo. Por otro lado, en el ROCKET, que es el rivaroxaban, vemos cómo sí incrementa de manera significativa la hemorragia de tubo digestivo en pacientes que estaban recibiendo rivaroxaban. Lo mismo ocurre en dabigatran en su dosis alta de 150 miligramos. En el caso de la dosis de 110 no hay un incremento de sangrado de tubo digestivo. Por lo tanto, las guías para uso clínico de estos anticoagulantes con alto riesgo de sangrado de tubo digestivo ponen como primera elección para estos pacientes apixaban, puede ser 5 cada 12, o la dosis baja de dabigatran, que es de 110 miligramos.
Como segunda elección, dabigatran a su dosis normal, 150. Y el riesgo de hemorragia de tubo digestivo se incrementa con el uso de antiagregantes plaquetarios, de AINES, de otros medicamentos que irriten la mucosa gástrica. Por eso hay que estar pendientes de todas las medicinas que toma el paciente. Y bueno, vamos a ver ahora lo que son las interacciones farmacológicas, justamente. En los pacientes cardiópatas, muchos de los medicamentos que usamos en cardiología tienen interacciones farmacológicas entre sí, porque muchos comparten el sistema de transportador de glicoproteína G, y entonces puede incrementar la dosis de fármacos, puede incluso disminuirla, tienen varias interacciones. En esta paciente que les comenté, que va a estar tomando amiodarona, que toma todo para falla cardíaca, que va a estar tomando anticoagulante, ¿y qué harían ustedes entonces con el anticoagulante? Ya que va a estar tomando muchos fármacos, ¿lo suspenden? Supongamos que le dimos apixaban, se lo quitamos y mejor le damos warfarina, le damos otro anticoagulante oral directo, tal vez rivaroxaban, seguimos con el apixaban ajustado a su función renal, o le quitamos el anticoagulante y le dejamos aspirina clopidogrel. Ya vimos que esa opción no es adecuada, entonces vamos a ver cuál es el que tiene menos interacciones farmacológicas. Aquí vemos cómo son las interacciones, ¿sí? Les comentaba que los fármacos de cardiología, muchos de ellos comparten este sistema de transportador de glicoproteína P, y entonces algunos pueden funcionar como inhibidores, inductores o sustrato de esta glicoproteína, y esto incrementa las concentraciones de fármaco libre o las disminuye, depende cuál sea el caso. En el caso específico de la amiodarona es un potente inhibidor de este sistema transportador. Se los comento porque la amiodarona es uno de los antiarrítmicos más utilizados, amiodarona y verapamil, entonces sí hay que tener claro lo que puede hacer la amiodarona. Cuando la amiodarona, por ser un potente inhibidor de esta glicoproteína, incrementa los niveles de digoxina, entonces agua, si tienen amiodarona, digoxina y anticoagulante, cuidado. Hay que disminuir la dosis de digoxina, y bueno, todos los efectos tóxicos que ya sabemos de amiodarona a nivel de tiroides y pulmón. Hay varias tablas donde nos dicen qué tanta interacción tienen los fármacos cardíacos. La verdad es que habría que revisar así cada uno de los fármacos que está tomando el paciente, pero de los más populares, el diltiazem, verapamil, amiodarona y la digoxina, ¿no? Y aquí vemos cuál es el efecto o qué interacción puede llegar a tener, qué tanto incrementa los niveles séricos de anticoagulante. En realidad, amiodarona, en el caso de apixaban, tiene un efecto moderado, pero como vamos a ver aquí, clínicamente no es un problema, no es muy relevante. Aquí haciendo un subanálisis de este mismo estudio Aristóteles, donde se comparaba apixaban contra warfarina, separaron en dos grupos, los pacientes que estaban con amiodarona y los que estaban sin amiodarona. ¿Y qué fue lo que pasó con la efectividad del fármaco? Tuvo la misma efectividad en prevenir eventos trombóticos. Vemos cómo las curvas son prácticamente las mismas, entonces sí mantuvo su propiedad o sus efectos benéficos en la prevención de eventos embólicos en pacientes con antiarrítmico, con amiodarona y sin amiodarona. Entonces, el punto de eficacia se mantuvo igual. Pero, ¿qué pasa con el punto de hemorragia? Aquí vemos pacientes que estaban tomando amiodarona, warfarina y apixaban. Vemos claramente cómo hay una separación de las curvas a favor, obviamente, de warfarina. ¿Por qué creen que ocurra esto? ¿No? Por las interacciones farmacológicas, ¿sí? Era más difícil mantener a pacientes con INRs terapéuticos, los que estaban tomando warfarina, y esto favorece los eventos hemorrágicos. En cambio, los que no tomaban antiarrítmicos, más o menos se mantuvieron sin cambios, ¿no? Entonces, sí influyen los antiarrítmicos, sobre todo en pacientes con antagonistas de la vitamina K. Sí hay mucha interacción farmacológica y hay que estar al pendiente de esto. Y bueno, ya por último, la paciente, además de todo lo que ya les dije, tiene 74 años. Entonces, los adultos mayores, no sé si hay geriatras aquí, pero saben que tienen... bueno, chequen. Entonces, el uso de anticoagulantes en adulto mayor también es algo muy, muy sensible. Estos pacientes son frágiles,
Tienen muchas comorbilidades, algunos viven solitos, tienen demencia, no saben cómo se toman las medicinas, tienen riesgo de hemorragias severas, ¿no? Se pueden caer, todo lo que ya sabemos. Toman muchos fármacos, hay mucha interacción farmacológica. Entonces, decidir anticoagular a un paciente de estos debe ser con mucho cuidado y tratando de ofrecerle el mayor beneficio al paciente. ¿Qué pasa en el adulto mayor y el daño renal? Obviamente, conforme avanza la edad, ay, incrementa de manera exponencial el riesgo de eventos tromboembólicos, ¿no? De evento vascular cerebral. Y conforme avanza la edad, también viene en picada o declina la función renal, de tal manera que es un paciente que al final ya de la vida va a tener un daño renal severo, va a tener mucho riesgo de sangrado, mucho riesgo de hemorragia, y esto de la edad pues es algo que no podemos controlar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con los anticoagulantes directos en este grupo de pacientes? Aquí les muestro nuevamente un subanálisis del estudio Aristóteles, en donde separan a los pacientes por grupos de edad, ¿no? Menores de 65, 65 a 75, ya los mayores de 75. Y vemos cómo, haciendo un análisis de las causas de sangrado, cualquier causa de sangrado, los pacientes que tenían apixaban más o menos se mantuvo estable independientemente de la edad del paciente, ¿sí? Con un menor riesgo de sangrado en comparación con los que tomaban warfarina. La hemorragia intracraneal, que es algo que nos preocupa mucho, vean ustedes cómo en pacientes incluso mayores de 75 años, el riesgo de hemorragia intracraneal fue mucho menor en los que estaban tomando apixaban que los que tomaron warfarina. Esto es muy importante, también le da otra propiedad a apixaban en estos pacientes adultos mayores. Y si vemos ya los eventos netos juntos, bueno, vemos que sí hay una tendencia a favor de apixaban para disminuir eventos de hemorragia. Entonces, de manera concluyendo, si tenemos un paciente con muchas comorbilidades, adulto mayor, falla renal o todas las patologías que tenga el paciente, primero debemos estratificar el riesgo, requiere o no anticoagulante. De acuerdo a las nuevas guías, CHADS-VASc arriba de 2 debe estar anticoagulado, ya no debemos usar aspirina como monoterapia. ¿Y cuál es el anticoagulante ideal para el paciente? Tenemos que elegirlo dependiendo de las características clínicas del paciente, ¿no? Entonces, el más apropiado debe ser el anticoagulante más apropiado para el paciente más adecuado. Y recuerden que esto es un proceso cambiante. Posiblemente en algún momento de la evolución de la enfermedad tengamos que utilizar, echar mano de otro fármaco por alguna razón. Aquí lo importante es saber que no es una línea continua, sino que tengo que estar evaluando al paciente de acuerdo a sus descompensaciones y las cosas que vayan ocurriendo para mantenerlo en esta balanza de trombosis, hemorragia sin mayor problema. No, bueno, eso sería todo. No sé si tengan algún comentario.